Hola, hola a todos, buenas tardes queridos camaradas de la librería La Malinche. Pues ahora mismo estamos en la bella ciudad de Barcelona, para los que nos están escuchando telemáticamente, ¿no? Con un poco de calor, un poco sudorosos, ¿no? Con un poco de calor húmedo además, ¿no? Pero estamos aquí reunidos muy gozosamente para hablar de este maravilloso libro que viene directamente desde el sur de México, nuestro país natal, El bestiario del bibliófilo y otras fieras literarias, del escritor Ricardo E. Tato. Antes de que empecemos, me gustaría leer tu semblanza para que los que no te conozcan tengan un poco de contexto de quién eres, ¿no? Ricardo E. Tato nació en Mérida el año de 1984, una fecha significativa además. Licenciado en Comunicación por la Universidad Modelo y fue egresado de la maestría en Arte de la UNAI. Es periodista y promotor cultural, editor, ensayista y narrador. Su trabajo se ha publicado en periódicos, revistas y en libros de su autoría, como Tercera Llamada, publicado por el Ayuntamiento de Mérida, Cuentos, minificciones y aforismos del descaro, publicado en libros en Red, y Yucatán en letra joven. Ha ganado en 2 ocasiones el premio del periodismo cultural y cuento, respectivamente. Como gestor cultural ha recibido el apoyo del FONCA para proyectos de coinversión, entre otros estímulos. Ha sido columnista en el Por Esto, en La Jornada Maya, en Milenio Yucatán, y ha colaborado en revistas y suplementos como Laberinto, Replicante, Generación, Yaconic, White Sands en Estados Unidos y Conjunto en Cuba, entre otros medios. En el año de 2022 hizo el prólogo a El Canto de los Grillos de Juan García Ponce, un extraordinario escritor mexicano muy poco leído además, reeditado por Ediciones Odradek. En 2023 fue ganador del fondo editorial del Ayuntamiento de Mérida con 2 libros de ensayo, uno El Universo de Juan García Ponce y este que nos reúne el día de hoy. Actualmente es presidente de la Red Literaria del Sureste y director de la revista Soma Arte y Cultura en Yucatán Cultura, ¿no? En la página de yucatáncultura.com. Sí. Así es. Y bueno, la verdad es que es un libro súper disfrutable, es un libro muy ágil, ¿no? Que además me hizo pensar en una, sobre todo en la relación que tú haces con los bestiarios medievales, ¿no? De estos textos antiguos en los cuales se hacía una descripción somera de distintos animales del mundo en una época en la que pues la gente tenía mucho más difícil saber sobre qué es lo que sucedía más allá de las fronteras de sus propios pueblos, de sus propios países, de sus propios reinos incluso, ¿no? Y como muchas veces esto daba pie a un ejercicio de la imaginación, ¿no? Sin embargo, el rigor periodístico en el que tú que tú utilizas en el libro también hace que esta semblanza sobre el mundo literario, sobre el mundo lector en nuestro país, sea casi perturbadoramente fiel, ¿no? Yo pienso en que los bestiarios medievales, muchas veces, por ejemplo, si un elefante real pudiera leer un bestiario medieval y ver cómo un monje medieval veía a los elefantes, se sacaría mucho de onda, ¿no? Y de alguna forma yo me sentí una especie de elefante viendo cómo un intelectual de ese entonces ve a estos animales, pero me veo tan fielmente retratado en estas historias que tú escribes, en estas semblanzas que tú escribes, que pues me quedé después de leerlo
muy impresionado, ¿no? Pues muchas gracias. Y bueno, me gustaría saber de entrada, ¿no? Como para ir empezando la conversación, me gustaría saber cómo es que tú te formaste como lector, si este amor por los libros, ¿de dónde viene en tu biografía? Sí, bueno, pues bueno, primero muchas gracias por tus palabras introductorias, Leopoldo, y también agradecer a la Malinche Librería por recibirnos en este bello espacio, a Lucía también, que fue tan amable de, de recibirnos, y pues obviamente a la gente que está presente y a la gente que también está viendo a través de la transmisión, no sé si en España o en México o dónde, pero bueno, estamos en vivo. Y bueno, que me siento igual, antes de decirlo, me siento como en casa, porque ciertamente hay mucho calor, mucha humedad, y es muy parecido el clima a la de mi natal Mérida, Yucatán, México, ¿no? Dicho lo anterior, bueno, yo creo que el amor por la lectura, por los libros, pues me nació en casa de mi abuela. En mi casa de mi abuela había, Elsie se llamaba, y pues tenía muchos libros ella, no tanto que fueran de ella, sino de mis tíos, de mi madre, como que tenía los libros, digamos, de la familia, ¿no? Y bueno, nunca me prohibió, esos libros estaban en esas antiguas vitrinas con vidrio, sí, que realmente no estaban así como para que los agarres, pero nunca me prohibió abrir las puertas y tomar un libro, ¿no? Y otra cosa que le debo mucho a mi abuela es que ella siempre me incentivó a escribir. No sé, tenía yo alguna facilidad o algún interés por estar escribiendo y ella siempre me incentivó a darme cuadernos, ¿quieres escribir un acróstico? Escribe un acróstico, ¿quieres escribir un poema? Escribe un poema, pero escribe, o sea, siempre me daba papel y pluma para estar escribiendo cosas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo le debo a mi abuela el amor por la lectura y también por la escritura. Entonces, para mí ya entraron juntos, entraron de la mano, el oficio y el otro, pues no sé si sea un oficio, el leer, no sé si tenga tampoco ningún beneficio, pero ese pasatiempo o esa pasión entraba de la mano junto con la escritura. Y me acuerdo muy bien que de los primeros libros que leí estaban los clásicos, estaba Rudyard Kipling y también Horacio Quiroga, que curiosamente ambos escribieron cuentos de la selva o cuentos fantásticos y que fueron como que la puerta de entrada a ese mundo de la imaginación, ¿no? Bueno, creo que con eso respondo a tu pregunta de cómo empiezo a leer, pues, puras lecturas iniciáticas. Aquí en España, por ejemplo, pues estoy muy contento de estar aquí en Barcelona, que es una de las grandes capitales del mundo editorial. Madrid también, estar en una zona donde gran producción literaria en nuestro idioma se ha realizado y que a nosotros en México todo nos fue llegando también de esta forma, ¿no? Las grandes editoriales catalanas, españolas, era lo que llegaba a México en ese momento, y también de Sudamérica, pues de Argentina, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí en esta ciudad que tiene tanta riqueza, tanto amor por el libro, ¿no? Sí. No sé, ¿qué más me quieres? No se me escapa, y ya es algo que habíamos mencionado hace rato cuando estábamos comiendo, que el prólogo lo hace un autor del norte también, ¿no? Que es Daniel Salinas Basabe, es un escritor de no ficción extraordinario, ¿no? Radicado en Tijuana, que está muy cerca de donde yo nací. Y no se me escapa que estos encuentros se están dando de península a península, digamos, ¿no? Como de un extremo de nuestro país a otro. Y sin embargo... y a la península española. Y también a la península española. O sea, yo soy peninsular de Yucatán, Daniel Salinas lo sabe, de Baja California, y ahora estamos aquí, claro, en la península ibérica. Como el guitarrista estaba entre dos aguas, ¿no? Nosotros estamos entre tres penínsulas. Sí. Y no se me escapa tampoco que, dado que tu formación como lector, ¿no? Tu formación inicial como lector se da en Mérida, ¿no? Pero según me contabas, llega, digamos, a una madurez, ¿no? O a un
un afloramiento de lecturas, como sucede con cualquier lector cuando llegas a la Ciudad de México, ¿no? Y me gustaría que me contaras también en relación a a estas semblanzas, a estas tipologías que tú haces de estos lectores, digamos, arquetípicos, ¿no? Eh, si tú ves que hay alguna diferencia entre los que tú viste creciendo o el que tú fuiste cuando estabas en tu ciudad natal y los que se dan en la Ciudad de México, que son ya, digamos que ha sido desde hace tanto tiempo la capital del libro, incluso en la región, ¿no? Sí, bueno, algo que no terminé de decir antes era, en cuanto a mi formación lectora, es que al vivir en una provincia como Mérida, pues yo de niño, hace 40 años era niño, no había muchas librerías, no había mucha opción editorial. Lo poco que llegaba eran clásicos, por eso leía a estos que menciono, Mark Twain, igual, Juan Ramón Jiménez, todo lo que Moby Dick, Herman Melville, eran los clásicos de Fernández Editores, por ejemplo. Que esos libros se vendían en los supermercados, no en las librerías, se vendían en tiendas de conveniencia y eran los libros que estaban a la mano, al menos cuando yo iba creciendo. Entonces, cuando iba al supermercado con mi mamá, o con mi tía, o con mi abuela, me decían, ¿qué quieres? ¿Qué quieres aquí? Siempre te compraban un dulce, ¿no? O algo. Y yo decía, quiero un libro, ¿no? Siempre decía, quiero un libro de estos de acá. Y en México, que el índice de lectura es muy bajo, siempre es raro cuando un niño dice, que quiere un libro. Me acuerdo que me decían, ¿de verdad que es un libro? ¿Y lo vas a leer? Me decían. Les parecía raro, ¿no? Pero una vez que empecé, ya no paré y ya no veo, o sea, bueno, siempre me han visto raro, un poco raro, pero nunca me negaron a eso, hoy nunca me negaron un libro, ¿no? Nunca me negaron. Te pueden negar un dulce, te pueden negar unos tenis nuevos, te pueden negar, no sé, una mesada, pero nunca me negaron un libro y eso creo que me hizo también pues dedicarme un poco a esta literatura. Y con respecto a lo que dices, ya más maduro, cuando me mudo a la Ciudad de México, que es pues la gran capital del país, pero también la gran capital del libro, porque en México se respira la literatura, se respiran los libros, están en el metro, en la calle, en los kioscos, en los tianguis, por todos lados hay libros, y eso es algo que me fascinó al haberme mudado a esa ciudad, que al fin yo ya tenía un acceso a muchas librerías, y ya no librerías, digamos, de libros, de novedades editoriales, ¿no? Porque bueno, ya existía pues la Gandhi, ya existía Amazon, pero a mí no me interesaba tanto los libros, las novedades, me interesaba en México los libros de segunda mano, libros de uso, le llaman también, libros de viejo, también le dicen, y ahí era así como que como un niño en una dulcería, con tantas librerías. Bueno, los que no lo conocen, aquí en España, en México, Ciudad de México, hay una calle que se llama la calle de Donceles, que es una calle llena de puras librerías de libros usados, ¿no? Imagínense estar en una ciudad con toda esta variedad de esas opciones literarias, editoriales, y además también cada fin de semana hay algún tianguis, hay algún bazar, en cualquier barrio puedes encontrar un tendido, ¿no? Un tapete, una tela con libros, en cualquier parte, ¿no? Pues eso que provocó que diera rienda suelta a mis más bajos instintos librescos y empecé a comprar, bueno, más de lo que podía leer, porque me encontraba con joyas, rarezas, y yo decía, bueno, no tengo que comprar, no tengo que comprar. Y pues al mismo tiempo que trabajaba, pues tenía la capacidad de estar comprando muchas cosas, y que además, igual para los que no conocen tal vez un poco el contexto mexicano, pues igual la economía es pues no es muy bollante, por decirlo de alguna forma, y entonces, pero ahí siempre hay libros, siempre puedes encontrar libros económicos, no sé, al equivalente a medio euro, por ejemplo, ¿no? Que serían 10 pesos, sí, o un euro, ¿no? O sea, hasta otros libros más caros, ¿no? Entonces, tener esa posibilidad de comprar libros a un buen precio, eso es algo que hace que también los habitantes de esa ciudad sean personas a cierto punto muy, pues no sé, formadas o muy lectoras, porque también al ser una gran ciudad, los tiempos de traslado, los tiempos de espera son largos.
Y yo me sorprendía ver gente siempre en el metro, leyendo, en los cafés, leyendo, incluso en el tráfico, porque el tráfico es endemoniado. Pues la gente está en el auto y está con el periódico a veces, ¿no? O con un libro, ¿no? Entonces, esto es lo que diríamos que fue ya, digamos, la madurez, ya como no solo como lector, sino como bibliófilo, Claro. que el bibliófilo es el que ama los libros, evidentemente. Y lo que yo postulo en este libro, en este bestiario del bibliófilo, es que, bueno, mucha gente, ahora en Madrid, en la presentación, me preguntaba una escritora y alguien del público me preguntaba, no, pues que es muy bonito el amor por los libros y tal, ¿no? Pero la presentadora, América Pacheco, dijo, sí, pero se puede volver una patología, una enfermedad. Y esta señora decía, no, como más romantizaba un poco el amor por los libros. Yo lo que digo acá es que uno empieza amando los libros, pero eso se puede volver una obsesión patológica, se vuelve una enfermedad, ¿no? Entonces, el bibliófilo se vuelve bibliómano o bibliomaniático. Y entonces también ahí empiezan a hacer mi idea de escribir esta especie de taxonomía ficticia e irreverente, de describir a los distintos tipos de lectores, a los distintos tipos de criaturas que rodean el mundo del libro, ¿no? Ahí en los capítulos van a poder leer acerca del bibliófilo, pero también del bibliómano, del acumulador de libros, que aunque no los lee, le encanta estar rodeado de libros y tenerlos alrededor de toda su casa, ¿no? De los orientales, ¿no? Que son los sonduco, que les gusta apilar libros, ¿no? También hablo de los marchantes de libros, a propósito que estamos aquí en una librería, pues hablo también de ese noble oficio de comprar libros, pero también vender libros, o comprar y revender, ¿no? Que es también todo un animal diferente, por decirlo de alguna forma, porque ama los libros, pero al mismo tiempo es muy desprendido de los libros, porque compras joyas y dices, ¿para qué lo compré? Para venderlo, ¿no? Para venderlo, aunque luego no los quieres vender, pero el que es marchante de libros puede reconocer un buen ejemplar y decir, lo compro y seguramente va a llegar a alguien, ¿no? Es un oficio, porque el que tiene una librería, el que tiene un bazar de libros, el verdadero marchante de libros conoce acerca de literatura, conoce acerca de libros, conoce acerca de ediciones, y por eso es como un doctor. Cuando tú vas al doctor, te dice, tú vas a tomar esto, tienes tal dolor, pues esto te vas a tomar. Pues el buen librero, un librero de verdad, conoce a sus clientes, o si llega alguien, lo puede orientar, ¿no? Si llega alguien, como hace rato aquí en la librería La Malinche, perdón, Asimov, ¿no? Bueno, sí, pero también está, si te gusta la ciencia ficción, pues está Stanislas Lem, ¿no? Claro. O Bradbury, ¿no? Entonces, un verdadero librero como profesional orienta a los lectores o a sus clientes de toda la vida, ya sabe cuáles son sus gustos, ¿no? Y te dice, oye, tengo un ejemplar que te puede interesar, ¿no? Entonces, habla un poco de ese oficio también. Y esa es solo una de las bestias, hay otras bestias por ahí. No sé a ti, ¿qué te ha llamado la atención, ¿no, Leopoldo? A mí me llamó mucho la atención específicamente, y seguramente yo sé que Lucía aquí conocerá muy bien a este ser, que es el ladrón de libros, ¿no? Que es algo que seguramente todos los libreros de Barcelona conocen muy bien, ¿no? Porque aquí es casi un deporte, ¿no? Aquí en Barcelona es casi un deporte robar libros, pero igual parece, ¿no? Como si hubiera una especie de acuerdo tácito, ¿no? Entre los ladrones de libros, que yo no estoy diciendo a las cámaras que yo sea uno, pero me han contado, ¿no? Que hay un acuerdo tácito entre los ladrones de libros, de solamente robar libros en librerías grandes, en cadenas, y solamente robar libros de editoriales multinacionales, ¿no? Que incluso dentro del mismo gremio de los ladrones de libros hay un código moral, ¿no? Y Eres muy optimista. bueno, al menos hasta donde yo he escuchado, ¿no? Entonces, ¿nunca has robado un libro? Yo
ejerzo mi derecho a mantenerme en silencio en relación a esta Bueno, te pregunta. pegas a la quinta enmienda. Exactamente. No, mira, este capítulo de los ensayos es muy curioso porque siempre se arma la discusión o la polémica, porque yo siempre hago una pregunta aquí, bueno, aquí puedo preguntar también al público o a la gente que nos está viendo, si quieren comentar algo, yo siempre digo, a ver, ¿quién nunca se ha robado un libro? ¿No? Claro. Porque si tú dices, ¿te has robado un libro? Todo el mundo dice, no. Entonces digo, ¿quién no se ha robado un libro? Y todos se quedan callados. Quiere decir que todos en algún momento de su vida han caído en la tentación. Es muy rara la presentación donde encuentro una persona que diga que no se ha robado un libro, porque es decentísima y tiene muchos valores. Claro. Y no la están grabando. Y no la está grabando. Pues yo creo que todos hemos robado un libro. No sé, aquí, yo creo que es mundial, ¿no? Pero bueno, solo puedo hablar del contexto mexicano, que es el que conozco. Y bueno, pues sí se roban libros en todas las ferias, en todas las librerías. Yo no sé si existe un código de ladrones de libros. De hecho, en ese capítulo se llama de los birladores de libros. No les quise poner ladrón, porque se escucha muy feo la palabra. Hay una palabra que se llama bibliorrata, la menciono, pero no le quise poner eso de título. Entonces le puse de los birladores de libros, porque también somos seres como de la picaresca, como cervantinos, ¿no? Como Rinconete y Cortadillo y toda esta tradición literaria, no sé, como de una travesura, de alguna forma, así como se roban dulces, se roban libros. Pero también hablo de los ladrones profesionales de libros, que esos yo creo que no tienen ningún código moral, porque, bueno, yo hablo ahí de un caso en particular, que es la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la más grande de América Latina, es la más grande del continente americano, y a mí ese ensayo nace porque estuve en la feria y leí una noticia, que habían atrapado a 2 chicos robando libros y tenían, haz de cuenta, 50 libros en sus mochilas, de una cantidad, digamos, de 20,000, 30,000 pesos, ¿no? O más, no me acuerdo cuánto exactamente. Y me sorprendió. 2.500 euros más o menos. Más o menos, sí. O más tal vez, 3,000 o 4,000. Me sorprendió la habilidad que tuvieron para robar toda la feria, fueron atrapados, ¿no? Pero además lo que me sorprendió es que todos los libreros, todas las editoriales, ya tienen contemplado en las ferias, en las presentaciones, que siempre se roban los libros. Entonces ya dentro de su margen de ganancia hay una merma, que es de que ya saben que siempre, oye, y el tal libro, siempre alguien se roba un libro, ¿no? Entonces así nace este capítulo, que puede ser polémico, que a lo mejor hay gente que la tiene hacer su confesión, pero yo siempre digo que lo quieran admitir o no, yo creo que todos de alguna forma sí nos hemos robado un libro. Hay gente que roba de casa a sus amigos, ¿no? Que eso yo no lo llamaría tanto robar, sino expropiar, ¿no? O como la cita que pones de Anatole France, ¿no? De los únicos libros que tengo en casa son libros que me han prestado, ¿no? O sea, como yo no presto libros, porque todos los libros que tengo en casa son libros que he prestado y que no he devuelto. Exacto, ¿no? sí. Que también dentro del préstamo de libros, ¿no? Si no eres un estado, ¿no? Y si no trabajas en una biblioteca del ayuntamiento por lo menos, ¿no? Todo el sistema que existe alrededor de prestar libros y devolverlos o no devolverlos, ¿no? Hace de alguna forma también una especie de código moral, ¿no? A mí me gusta mucho, me disfruté mucho especialmente de esta parte del libro precisamente por la honestidad, ¿no? Por la honestidad con la cual pintas toda una idiosincrasia cultural, ¿no? Me hizo pensar mucho, por ejemplo, en esta película que acaba de salir, esta película colombiana de un poeta, ¿no? De cómo... no la he visto. Tienes que verla y seguramente te va a gustar mucho en relación al libro precisamente, porque es una mirada tan honesta, ¿no? Y tan mimética, ¿no? O sea, cualquiera que haya estado en un festival de poesía en Latinoamérica se da cuenta de
todos los vicios, todas las egos, todas las atrocidades, pero también todos los momentos como luminosos y tiernos que hay alrededor de la industria del libro, ¿no? Y ya no solamente de la industria, sino como de la cofradía que se construye alrededor del objeto libro, ¿no? Y que se convierte en una especie de comunidad que tiene también sus propios estereotipos y sus propios códigos, ¿no? Que es precisamente lo que estaba haciendo aquí. Es casi una especie de tesis antropológica, ¿no? Bueno, yo no llegaría tan lejos. Algo que a mí en lo particular intenté con este libro es que fuera ameno, que fuera una comunicación horizontal con los lectores, porque algo que yo platicaba el otro día era de que la mayoría de los libros sobre libros muchas veces son snobs, un poco pretenciosos, ¿no? Y cuando uno lee algunos famosos bibliófilos, no sé, como Humberto Eco o Alberto Manguel, argentino, pues es como que el escritor le habla al lector, no sé, como que se siente una diferencia, ¿no? El gran escritor escribiendo, ¿sí? Y le habla a sus lectores. Y yo aquí deliberadamente siento que no estoy hablando como autor, sino como lector. Claro. Como quise hacer ensayos que fueran así, como un tete a tete con el lector, porque yo también soy un lector. Entonces, como que hice esta clasificación, pero siempre pensando en las personas que conozco y en mí mismo, ¿no? Entonces, muy en la tradición de Montaigne, ¿no? De revisarme a mí mismo para poder comunicarme con mis semejantes y con el resto del mundo, ¿no? Claro, y por eso decía de la cuestión de alguna forma antropológica, que yo siento que, o sea, yo me vi muy reflejado en estas descripciones, ¿no? Cuando hablabas, por ejemplo, de la suciedad que queda cuando te sumerges en un mercadillo de libros antiguos o usados y todos están sucios y por supuesto tus manos se quedan negras, ¿no? Siempre recuerdo a un amigo mío, Misael Maqueda, que cuando íbamos a comprar libros a la Condesa, a Donceles, precisamente, que quien nunca ha ido a Ciudad de México es como una especie como de Mercat de San Antonio, pero permanente, ¿no? Siempre me decía, vamos a quedar con manos de minero, ¿no? O sea, que de alguna forma, o sea, es un pequeño chiste, ¿no? De quedar con las manos sucias, por supuesto, negras, pero también tiene un sentido como metafórico bonito de estar buscando entre el escombro para encontrar la joya, ¿no? Que es un poco lo que uno hace siempre que uno es bibliófilo o bibliómano o bibliópata, ¿no? De estar casi compulsivamente encontrando o casi compulsivamente buscando con el ojo ya bien entrenado las cosas que valen la pena entre el cascajo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en un autor de cómic muy querido de aquí de España que se llama Lorenzo Montatore, que tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la biblioteca basurilla, ¿no? Que todos los libros que a él le interesan son estos libros como extraños que uno se encuentra en medio de esta búsqueda de minero, ¿no? De libros extraños sobre aliens, ¿no? O sobre apariciones que están escritos como con toda la seriedad, pero que terminan en estos mercadillos, ¿no? Y que uno, cuando uno está buscando este tipo de joyas, pues uno simplemente los aparta, ¿no? Estos libros extraños sobre ufología o sobre, ¿sí? Que uno está buscando el libro valioso y siempre están como debajo de una pila de esta biblioteca basurilla, ¿no? Pues él se dedica a leer esta biblioteca basurilla, ¿no? Y algunos de sus libros favoritos, él siempre lo menciona, son estos libros extraños, ¿no? Y me llama la atención como esto que tú escribes es una especie como de revisión en la que podría haber, o sea, en la que tú exploras todas estas posibilidades, pero que también hay muchas más, ¿no? O sea, como este libro, si tú te dedicaras a escribirlo y escribirlo y escribirlo y buscar las pequeñas diferencias y las como subculturas que hay en la compra de libros y en la búsqueda de libros y en los lectores, sería un libro inagotable, ¿no? Casi habría tantos libros como lectores, de alguna forma.
Sí, y que además yo siento que me quedé corto en la clasificación porque después de feria en feria, de presentación en presentación, siempre alguien del público cuenta una anécdota, bueno, habla de sí mismos o de alguien que conocen, ¿no? Y te topas con que las patologías librescas son amplísimas, ¿no? Igual hay una parte aquí en el libro donde hablo de las manías de los lectores, ¿no? No solo es los tipos de lectores que hay en el mundo de los libros, sino las manías que cada uno tiene, y las manías pueden ser mil y una, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú de cuál tipo seas, haz de cuenta que eso es como un confesionario doble A. Estamos hablando de si robas libros, o por ejemplo, si rayas los libros, si los marcas, ¿no? Si doblas las hojas, ¿no? Hay de todo, hay quien escribe a un lado, ¿no? O hay los otros, que son los que ponen un post-it con mucho cuidado, o un separador, ¿no? Hay los que doblan los dobleces de las páginas, hay hasta incluso la forma de leer, por ejemplo, a ver, permítame el libro, hay gente que cuida mucho sus libros, ¿no? Y que no Que los, se los lee así, no ¿no? fuerza Y hay lomo. gente que, exacto, y hay gente que lee los libros así como si fuera un periódico, ¿no? O sea, le dan vuelta así. Que para mí es criminal, pero ya lo hice como ejemplo, ¿no? Entonces, Lo hiciste con mi copia, además. Pero no le pasó nada. No le pasó nada. Oye, pero por ejemplo, eso es algo que yo siempre, pues igual intento que el público participe, opine, ¿no? Porque a mí me gusta conocer sus historias para ir también ampliando, ¿por qué no? En una futura edición, pues más manías. Claro. ¿No? No sé cuál tengas tú, Leopoldo, o no sé si aquí alguien quiera opinar. ¿Alguna manía lectora? ¿Con qué? ¿Usas un post-it? ¿Escribes en tus...? Una señora me dijo que usaba palillos de dientes. ¿Palillos pero después de usarlos o antes? No, limpios. Porque Hay gente que usa boleto del autobús o la nota del supermercado, porque también algo que pasa con los lectores es que tienen de todos los libros menos los separadores, ¿no? Hay tantos separadores de libros, pero siempre uno acaba marcando con lo que tiene en la mano. Una servilleta, una hoja, un ticket. Bueno, y hay gente que colecciona separadores de libros y no lee libros. Y aquí se hacen convenciones de gente que colecciona separadores. Ah, sí. Sí. O sea, solo separadores. Pueden entrar a una librería solamente para decirte que si le regalas separadores de libros. Sin comprar libros. Ah, esa criatura es muy extraña. Esta criatura es muy extraña, muy extraña. Y solo aquí yo la he visto, en ningún... A ver, no digo que no sea solamente de aquí, pero es algo que primero no entendía, y luego una persona que trabaja en venta de libros usados me dijo que es que había gente que se dedicaba, que tenía portafolios donde iba coleccionando separadores, entonces que va de librería en librería pidiendo que le regalen algún, bueno, punto de libro se dice aquí, no separador, pero que andan pidiendo puntos de libro. Entonces en San Jordi, ferias, hay gente que vos ves que va pasando, punto de lectura, punto de libro, te dicen punto de libro, entonces va dando la vuelta a todos los stands diciendo tenés puntos de libro para que le regales, y no importa si ya lo tienen, porque como se reúnen como si fueran cartas, como si fueran se reúnen y hacen intercambios de puntos de libros. Esto es muy raro. Sí, está muy raro. Esa es otra patología, ¿no? O sea, es que en el mundo del libro hay mucho enfermito, o sea, la verdad. Me incluyo. Sí, no, igual. O sea, yo cuando hablo así, no es nada peyorativo, es que yo estoy... me dicen, ¿en cuál te sientes identificado? Pues con todos me siento identificado, porque en distintas etapas de tu vida eres o acumulador, o ladrón de libros, o coleccionista de libros, o marchante de libros, ¿no? No sé, sobre los ladrones de libros, no sé si quieres decir algo. Que le roben a la gente de dinero. Todo bien, ¿no? Es lo que yo decía precisamente. No voy a decir nombres porque estamos transmitiendo a las transnacionales, a las grandes librerías grandes, a ver, sí, no sé, está bien, yo creo que la literatura debe ser algo que debe ser accesible para todos. Estamos en una ciudad con una excelente red de bibliotecas, también es cierto, pero bueno, yo creo que si tenés esa necesidad, pues hacerlo con gente que no le afecte directamente, un poco como de, no sé,
reparación histórica del sistema Expropiación. económico, exacto. Sí, sí, sí. Pero si le robas a una librería pequeña, imagínate, o sea, que ya de por sí nosotros, nuestros tratos, los porcentajes incluso, siempre son menores que los que tiene un conglomerado, ¿no? Una librería de conglomerado. Entonces, o sea, realmente estás haciendo daño con ese robo, ¿no? Claro, claro. Pues tú, Leopoldo, no te estás viendo muy tímido. Cuéntanos una de tus manías lectoras. Confiésate. La verdad, ante el público. yo creo que yo con el pasar de los años me he ido claramente pervirtiendo, ¿no? Ok. En muchos aspectos, pero en el libro también, ¿no? En el sentido de que yo antes yo pensaba mucho más en la posteridad de mis libros, ¿no? Y hasta los forraba. Yo por un tiempo, todos los libros que leía los forraba primero. No se me había ocurrido en ningún momento de la vida rayarlos o hacer algo así. Y empecé, y yo creo que, así como dicen, por ejemplo, que hay mucha gente que piensa que ciertas drogas son como la entrada a drogas más fuertes, ¿no? Yo creo que en las perversiones bibliófilas, el punto de entrada, para mi parecer, mi gateway drug fue el post-it. El post-it, ok. Porque a mí me preocupaba muchísimo que incluso el pegamento, porque en realidad el pegamento del post-it corroe la página. Ah, ok. Conforme pasan los años, este pegamento, si uno no tiene cuidado con qué post-it compra, el pegamento termina amarillando la página y dañando el papel. Y entonces... Aunque ya hicieron unos post-its especiales, sí, donde el adhesivo no daña la página, e incluso esos post-its en el reverso, o sea, claro. está el adhesivo, pero en el reverso también puedes escribir. Sí, son ya son post-its para lectores profesionales. Exacto. O académicos. Y entonces yo empecé con post-its. Con post-its además que son transparentes. Así para que me dejara leer, ¿no? Sí. Y sobre todo luego con libros de poesía, como marcando los poemas que me gustan del libro. Pero en algún momento, ya viendo el libro todo coloreado e intervenido, empecé a rayar muy tímidamente con lápiz. Con lápiz. Sí, y hoy en día rayo, no tengo pudor. No tengo pudor y rayo generalmente con lápiz porque la pluma no me gusta cómo se ve en la página. Pero sí subrayas con lápiz, ¿no? Sí, ¿Y escribes también? Escribo en los márgenes. También tengo ese gesto de la egomanía absoluta del ex libris, que tú mencionas también en el libro muy elocuentemente. Sí. Yo tengo mi ex libris, tengo mi estampa y la pongo en todos los libros que leo. Ah, mira. ¿No? Eso no es tan común, fíjate. Bueno, pero no en todos los libros que leo, en todos los libros míos que leo. Ya. Pero no voy ahí mancillando las páginas de libros ajenos, ¿verdad? No, claro. Pero fíjate, eso del ex libris casi no se ha mencionado de repente en las presentaciones. Muy pocas son las personas que de verdad se mandan a hacer un ex libris. Para los que no saben qué es un ex libris, es un sello o una estampa con un logo, con un nombre, ¿no? Con un nombre, no sé, Biblioteca Leopoldo Orozco, por ejemplo, ¿no? O este libro es de Leopoldo Orozco, ¿no? El ex libris es justamente marcar o señalar el libro como de una propiedad, ¿no? De cierta propiedad, ¿no? Entonces, surgen, y hay gente que colecciona ex libris también, ¿no? Sí. Sí. O libros que valen más porque tienen ex libris de alguien famoso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en mi biblioteca en casa de mis padres en México, tengo un libro que perteneció a Alfonso Méndez Plancarte, el estudioso de Sor Juana y de López Velarde, que hizo las primeras obras completas. Okay. Tengo un libro, una copia de la poesía completa de López Velarde. Como decía José Miguel Pacheco, ni es poesía ni es completa, porque tiene crónicas también, sí. Que tiene el ex libris de Alfonso Méndez Plancarte. Ay, claro, eso le da un plus, ¿no? Claro, sí. Y es que los libros también son un poco así, como digo, tienen plusvalía. Hay gente que no lo comprende
pero sí tiene plusvalía, sobre todo si viene dedicado por alguien famoso o si tiene un ex libris histórico o famoso. Ahora sí que cada quien le otorga el valor que quiera a estos objetos, ¿no? No sé, por ejemplo, tú, no sé, tienes tu ex libris, ¿no? ¿Y lo mandaste a hacer o tú lo mandé a hacer una amiga muy querida, artista visual. Sí. ¿Y por qué? Bueno, yo sé por qué, en mi caso, ¿no? Pero ¿por qué a la gente le gusta marcar sus libros como propiedad de tal o tal? Porque también he visto muchos ex libris manuscritos, ¿no? Pues porque somos mamíferos, ¿no? Nos gusta marcar nuestro territorio. Sí. Como dejar como una y especie también de es una forma feromona también caligráfica. es una forma de que aunque se roben un libro tuyo, como tiene un ex libris, en algún lugar va a acabar y se va a identificar de quién es, porque Claro. el ex libris, lo que están explicando es clamar por ese libro y decir, este libro es mío, ¿no? Eso significa ex libris, este es mío, ¿no? Y esa obsesión yo creo que de algunos por tener ex libris, yo creo que sí tiene que ver un poco con la posteridad, ¿no? De alguna forma. Sí. No sé, en la biblioteca Borges, ¿no? O la biblioteca Juan Villoro, no sé, por decir un ejemplo, donde al tener un ex libris de alguien, digamos, ya es un objeto coleccionable y que automáticamente, aunque la edición pueda ser una edición barata, ya agarra otro tipo de valor, ¿no? O sea, Claro. hablamos de que aunque se dice que la gente no lee, hay un mercado, hay todo un mercado alrededor del libro, ¿no? Y si existen las transnacionales o las pequeñas editoriales, es porque sí hay un mercado y sí hay un valor en el actual, porque ya en la discusión entre el libro digital y el libro impreso, yo creo que ya se superó. En un inicio parecía que iba a desaparecer, pero no, cada año se venden más y más libros impresos, mientras que los libros digitales llegaron a un tope, por decirlo así, y más con la piratería y demás digital, ya pues, la mayoría ya no compra un libro digital, ¿no? Salvo tu mejor opinión, no sé qué piensas de eso. No, bueno, yo también me están grabando. yo precisamente por las razones que tú mencionas en relación a nuestras vidas en provincia, ¿no? De no tener como acceso a un gran mercado del libro y a no tener acceso a tantas... pues, uno se siente como que el estar dentro de la literatura es estar dentro de una gran conversación, ¿no? Y de alguna forma como vivir en una provincia como en México, en la que en las zonas que no son la Ciudad de México, ¿no? Es como sentirse relegado de una conversación de la que uno quiere participar, ¿no? Y siento que si no existieran algunas formas de la piratería, ¿no? Muchos de nosotros no tendríamos acceso a esta conversación más amplia, ¿no? Entonces yo no puedo estar en contra porque me formó, ¿no? Ya después he comprado muchos de los libros que leí en pirata. En digital, sí. En digital, ¿no? Que a veces sí es una puerta de entrada, ¿no? Claro. Lo leo en digital y me gusta tanto que quiero tener el libro impreso. Que esa es la tendencia actual. Por ejemplo, pues, los discos de vinil ya habían desaparecido, ¿no? Ya resurgieron, pero tú antes de que compres un disco de vinil puedes escuchar gratis, digamos, en internet, escuchar el disco y si te gusta ya compras el formato físico. Claro. Pues lo mismo con los libros, ¿no? A lo mejor lees un fragmento en digital, te engancha y dices, bueno, me lo compro ya en impreso, ¿no? Entonces esa discusión entre el libro digital y el impreso, que ya está un poco de modelo, porque al principio parecía que era uno contra el otro. Y ahora, con los años, ya se ha sentado como una forma híbrida de leer o de consumir los libros, ¿no? Ya sean digitales o impresos, ¿no? Sí. Pues bueno, no sé cómo andamos de tiempo, creo que ya estamos un poco colgados. Igual nos despedimos de la transmisión y seguimos platicando aquí con el público, porque pues la charla da para más rato, ¿no? No sé si quieres terminar con algo, agregar algo. No, pues yo solamente agradecerte por habernos traído este libro, que me hizo, o sea, es un libro breve y que da un enorme gusto leer.
La tarde que pasé con él me la pasé muy bien. Y pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias por compartirnos tus experiencias y compartirnos tus perspectivas, ¿no? Gracias por visitar esta ciudad que ahora es tu casa también. Muchas gracias. Y también muchas gracias a Lucía por darnos esta oportunidad de hablar de libros. Y a la Malinche también. A la Malinche Librería, muchas gracias por una de las hermosas casas del libro de esta ciudad. Maravilloso que existan esas casas del libro. Y por cierto, hablando del libro, bueno, es un libro que bueno, está a la venta también en línea, pero pues para la gente que está aquí en Barcelona, a lo mejor se pueden acercar aquí a la Malinche a adquirir el bestiario del Bibliófilo, o si están por Madrid, pues igual allá en el Fondo de Cultura Económica de Madrid, en ambas librerías está a la venta, o a los que nos están viendo en México, pues también lo venden en Gandhi, Fondo de Cultura Económica. De hecho están en todas partes menos en Amazon. O sea, esta vez es una forma de resistencia. Y es un libro que además no tiene versión digital, porque deliberadamente los editores me dijeron, nosotros vendemos libros y vamos a hacer un tiraje y movemos los libros, no creemos en lo digital porque lo digital ya no compras el libro de alguna forma o no se mueve tanto, por decirlo así. Entonces, un libro impreso es un libro precioso, un libro objeto, porque lo puedes atesorar, lo puedes coleccionar, ¿no? Y sabes que es un ejemplar, digamos, único, porque aunque sea un tiraje, digamos, hay una reproducción, cada libro, como digo allá, viene personalizado, con sus marcas, ¿no? Con sus subrayados, o también el olor, puede oler diferente el libro en la costa que en el desierto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por recibirme aquí, y si les interesa el tema de la bibliofilia, de nosotros los locos, los adictos de los libros, pues compren el bestiario del Bibliófilo y otras fieras literarias, de aquí su servidor. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Bien, pues. De hecho, muchas gracias por el ¿Cómo show. te sientes?